Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo creo que ahora sí ya podemos arrancar. Les voy a compartir acá la pantallita y vamos a empezar con el siguiente tema que corresponde ya a transmisiones flexibles. Dentro de las transmisiones flexibles, por una parte tenemos que ver lo que corresponde a cadenas y por otra lo que corresponde a correas. Entonces vamos a empezar por lo que son cadenas. Eh, Ahorita, bueno, ya les estoy compartiendo la pantallita. ¿Ya? Entonces, les estaba comentando, ¿no? Vamos a empezar con esto que tiene que ver con las cadenas. Bueno, empezamos indicando de que hay distintos tipos de cadenas, ¿no? Con distintos tipos de articulaciones, distintos tipos de formas de conexión e incluso distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones que están dentro del área de trabajos pesados, ¿no? Para lo que es elevación de carga, transporte de carga, ¿no? Generalmente lo que se utiliza para el área minera, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, tenemos las otras cadenas que son igual bastante utilizadas en industria, pero más como elementos de transmisión, no tanto como de transporte, ¿sí? Sino más como transmisión. Entonces, ahí es donde entran estas cadenas que se las conoce como cadenas de rodillo, ¿ya? Generalmente las cadenas de rodillo están, así como estamos viendo acá a continuación, están compuestas de lo que es una placa externa, una placa interna, lo que vendría a ser un pasador que va en el interior del buje y el rodillo que va al exterior de lo que vendría a ser el buje, ¿sí? Entonces, son básicamente las partes, los componentes que hacen una cadena de rodillo. Les estaba comentando, este tipo de cadenas es bastante utilizada y valga la aclaración, mucha gente pregunta qué tipo de lubricación utiliza. Entonces, este tipo de cadenas están sometidas a lo que es lubricación por aceite, no utilizan grasa. Y eso se debe a que, bueno, prácticamente el espacio que nosotros tenemos entre el rodillo y el buje, entre el buje, el pasador y el resto de los componentes, no es muy grande, ¿no? Lo que no da lugar, por ejemplo, a que nosotros podamos utilizar grasa, ¿no? Debido a la viscosidad que tiene la grasa, la consistencia que tiene la grasa. Si ustedes mismos se han fijado, no hay aplicaciones de cadena, según lo que es el grado NLGI que habíamos visto justamente en las anteriores dos sesiones con cada uno de los grupos al momento de hacer el ensayo de grasas. Habíamos visto de que básicamente las cadenas no entran dentro de una categoría que pueda utilizarse dentro de lo que son las cadenas, ¿no? Entonces, bueno, son básicamente los componentes que tiene y nuevamente la aclaración, nosotros utilizamos lubricante aceite para este tipo de cadenas, ¿ya? Después de esto, un segundito. Después de esto tenemos, bueno, hay que reconocer los componentes, elementos, ¿no? Ya no las partes de la cadena, sino los componentes de transmisión. Entonces tenemos por un lado lo que es el piñón, que se considera la rueda dentada de menor diámetro y obviamente menor número de dientes. Tenemos la catalina, ya no es corona, corona es en el caso de engranajes. En este caso se lo conoce como catalina a la rueda dentada que tiene el mayor número de dientes y tiene el mayor diámetro, ¿no? La cadena se la simboliza generalmente a través de esta línea segmentada, como lo estamos viendo acá. Esto que les estoy mostrando a continuación son las normas que nos permiten reconocer los distintos tipos de cadena, ya sea con rodillo o sin rodillo, ¿ya? En el caso de, segundito, en el caso de las cadenas de rodillo, básicamente tenemos esta norma ISO, puede ser también reconocida a través de la norma BS, que es una norma británica, y la norma DIN. Estas de acá son netamente cadenas de rodillo, ¿ya? Eh, que básicamente, de alguna manera, nos dan lo que vendría a ser el dato del paso.
del paso de la cadena. ¿A qué me refiero con esto? El código que nosotros tenemos acá, el 08B, por ejemplo, en este caso, generalmente se utiliza para lo siguiente. Entonces, el B representa lo que es el estándar británico y el 08 representa el paso, ¿sí? Representa el paso, pero en un 16avo de pulgada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 0,8, en realidad voy a tener 8. Vamos a tener 8 de este lado en un 16avo. Bueno, entonces vamos a tener acá en un 16avo de pulgada, ¿sí? Lo que nos va a dar el paso. La octava de 8 es 1, la octava de 16 es 2, entonces tenemos media, ¿no? Media pulgada. Entonces el paso de nuestra cadena es medio. Estos códigos que ustedes están viendo acá, nosotros los tenemos impresos en la cadena. ¿Ya? Lo tenemos impresos en la cadena, entonces de esa manera podemos reconocer también el paso. De otra manera, nosotros tendríamos que agarrar y medir entre un eslabón y otro. Tendríamos que medir entre un eslabón y otro lo que es la medida del paso en pulgadas. ¿Ya? Un segundito. Después de eso tenemos lo que vendría a ser el paso, pero ya según la norma ANSI, ¿no? Según la norma ANSI, el hecho de que nosotros tengamos un 5 o un 0 sí hace la diferencia, en el sentido de que el 5 representa cadenas sin rodillos y el 0 representa cadenas con rodillos. Entonces, en el caso del número que nosotros tenemos acá, perdón, es al revés. El 0 representa cadena de rodillos y el 5 sin rodillos. Entonces, en este caso nosotros tenemos el 40. El 40 quiere decir cadena de rodillos en un octavo de pulgada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a tener acá por una parte el 4, ¿sí? El 4 en un octavo de pulgada. Entonces, por un octavo, ¿no? Entonces, la cuarta de 4 es 1, la cuarta de 8 es 2. Entonces tenemos una cadena de paso de media pulgada, ¿no? Aquí un detalle. A medida que nosotros vamos aumentando el paso de la cadena, a medida que nosotros vamos aumentando el paso de la cadena se vuelve cada vez más robusta, ¿ya? Entonces, al momento de ponerse más robusta la cadena, mucho más robusta, nosotros tenemos algunas características de comportamiento. Me refiero a que si la cadena se vuelve más robusta, en realidad es una cadena que si bien puede servir para mayor carga, y eso hay que tener cuidado, sirven para mayor carga, pero no sirven para velocidades elevadas. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido al momento de seleccionar y utilizar una cadena, ¿no? Siguiendo con esto de las categorías, el estándar europeo admite solamente cadenas de 1 hilera, 2 hileras y 3 hileras, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de cadenas. En el caso del estándar americano, el estándar americano contempla también estos tipos de cadena, pero aparte de eso también puede utilizar cadenas de 4 hilos, de 4 hileras, 5 hileras y demás, ¿no? Entonces hay una diferencia de uno con respecto al otro, ¿no? No es significativo, pero sí, digamos, en este caso nosotros podemos trabajar con más hileras. ¿En qué consiste esto de las hileras? Si yo aumento más hileras, puedo reducir el paso de mi cadena y de esa manera puedo reducir la robustez. Es más un criterio de diseño que cualquier otra cosa, pero es algo que en algún momento nos puede ayudar, ¿no? Si no quiero tener una cadena que tenga mucha robustez, ¿no? Entonces puedo aumentarle más hilos y vamos a reducir de esa manera el paso, ¿ya? Por otra parte, algo que quisiera mostrarles acá, tiene mucho que ver con el tema de los tipos de lubricación. Los tipos de lubricación están en función del tipo de trabajo que va a tener la cadena. Básicamente tenemos 4 tipos. Lo que es el brochado, que no sé si alguna vez lo han visto, incluso se los aplica en bicicletas. Lo que es lubricación por goteo, esta de acá en algunos casos se utiliza en las motocicletas, ¿no? En algunas motocicletas.
Después tenemos estos que utilizan el cárter, ¿no? Son sistemas de transmisión que ya requieren, perdón, una lubricación un poco más constante, ¿ya? Entonces, tienen el cárter, la piscina donde está el aceite, y de esa manera comienzan a arrastrar y por salpique comienzan a distribuir por toda la carcasa de transmisión el aceite lubricante, ¿ya? Después de eso tenemos lo que se conoce como chorro bajo presión. Acá nosotros ya tenemos alguna bombita, algún elemento que nos dote o nos suministre presión y de esa manera nosotros podamos suministrar el lubricante a la transmisión de forma continua, ¿no? Generalmente este tipo de sistemas tiene igual un recuperador de aceite y tiene un filtro, ¿no? Para que se pueda limpiar el aceite y entre limpio nuevamente al sistema. El tipo de lubricación nosotros lo seleccionamos de gráficas, ¿no? Generalmente cuando tenemos trabajos bastante pesados, ¿no? Que requieren o utilizan bastante potencia es en donde nosotros utilizamos, puede ser el tipo 4, tipo 3, ¿no? Para menos exigentes podemos utilizar tipo 2, tipo 1, ¿no? Para cadenas más pequeñas, que tengan el paso más pequeño. Ahora, esto de acá ya son consideraciones de mantenimiento. Uno de ellos es el tema de alineación. ¿En qué consiste esta parte de la alineación? Consiste en emplear elementos que nos permitan alinear tanto el piñón como la catalina. Básicamente existen tres métodos, ¿no? Dos de ellos que utilizan herramientas que no son difíciles de utilizar y tampoco son costosas, que consisten en el tema de utilizar hilos o se puede utilizar también reglas, ¿no? La regla que nosotros conocemos que se utiliza en taller bastante, que es la regla de aluminio, las hay bastante grandes, entonces se puede utilizar una de esas reglas. Y así como estamos viendo acá en la imagen, se apoya la regla tanto en el piñón como en la catalina y lo que se busca son puntos de contacto. Entonces tengo un punto, dos puntos, tres puntos. En teoría tendría que tener 4 puntos de contacto para que esto esté correctamente alineado, ¿no? En algunos casos podría ser de que tenga solamente un punto, 2 puntos, 3 puntos y este de acá, el cuarto punto, no esté coincidente, o sea, no tenga contacto con la regla. Entonces quiere decir que no está alineado y yo debo alinear, ¿no? Entonces tenemos el método de la regla. Si no tenemos una regla, podemos utilizar algún hilo, ¿no? El hilo agarramos, tensamos de este extremo, de este otro extremo y buscamos los 4 puntos de contacto, ¿ya? El tercer método, este ya es un poco más preciso, es utilizando un alineador láser, ¿no? Este alineador láser, por ejemplo, lo tenemos en el instituto. Cuando nos toque hacer esta práctica, en realidad yo les voy a hacer sufrir haciendo el alineamiento con la regla y el hilo y al final les voy a prestar este equipo, ¿no? Y van a ver que este equipo es bastante útil porque ayuda a controlar no solamente el alineado que se lo conoce como angular, sino también el alineado paralelo, que se lo conoce como desfase paralelo, ¿ya? Después de eso hay otro par de consideraciones que nosotros debemos tener con este tipo de transmisiones. Y es el tema de que al momento de tensar, si ya no estamos hablando del alineado, sino estamos hablando del tensado, nosotros debemos considerar de que la cadena tiene que tener un poco de juego, o sea, no tiene que estar completamente tensada, ¿no? Si no, podríamos incurrir en alguna sobrecarga en los rodamientos o en el peor de los casos lastimar las placas de la cadena o lastimar el buje o el pasador o deteriorar finalmente toda la cadena en general, ¿ya? Después de esto, ya para el tema de qué tanto tendríamos que tensar, tenemos lo que se conoce como la distancia de deflexión. ¿Qué es la distancia de deflexión? Es esta distancia que están viendo acá, que tiene que ver con lo que se conoce como la distancia de span. ¿Qué es esto de la distancia de span? La distancia de span, algunos confunden con distancia de centros. Esto de acá, que estoy poniendo ahorita acá, van a disculpar mi pulso. Esto que estoy poniendo por acá, esto es distancia de centros. Esto que estoy poniendo acá, que estoy tratando de marcarlo, que se los estoy poniendo así, por aquí. Esto de acá es lo que se conoce como distancia de span. No es la misma distancia, por si acaso, no es exactamente la misma, ¿ya?
Básicamente lo que se hace acá es, si por ejemplo, mi distancia de spam, o sea, desde el punto A hasta el punto B, fuese, no sé, un valor bastante sencillo, fuese 1000 milímetros, una distancia de spam, ojo, nuevamente no es distancia de centro, yo debo multiplicar eso por el 4%, ¿no? 4%, ojo que no lo manejamos en porcentaje, lo manejamos como coeficiente, esto va a ser 0.04. Y básicamente multiplicamos, ¿no? Es una multiplicación bastante sencillita, ¿no? Básicamente acá nos estaría dando lo que es el valor de 40 milímetros, ¿no? Multiplicamos 1000 por 0.04. Pues vamos a tener 40 milímetros. Esta distancia de flexión, en este caso para este tipo de transmisión, debe ser de 40 milímetros aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De aquí a aquí 20 milímetros y de aquí a aquí 20 milímetros. ¿Sí? Hay algunos casos donde ya no aplicamos este tipo de criterio del 4%. ¿En qué casos? Cuando la línea de los piñones es vertical. ¿Qué quiere decir que la línea de los piñones es vertical? Hace un momento era horizontal. Vertical quiere decir que yo tengo una rueda por acá y la otra por acá y la línea ya es vertical, ya no es horizontal. En otro caso, que la distancia de centros de los piñones es mayor a 850, lo que quiere decir que aquí no debería haber aplicado, ¿dónde está? No debería haber aplicado el 0.04, sino debería haber multiplicado el 1000, porque es, bueno, estoy hablando de la distancia de spam, pero si la distancia de spam es 1000, obviamente la distancia de centro está bordeando más o menos el mismo valor, que es mayor a 850. Entonces, esto debería haber sido por 0.02, ¿no? Entonces, básicamente aquí esto sería 20 milímetros. Lo que quiere decir que a distancias mayores, esta distancia de deflexión tiene que ser menor, ¿no? No es el término correcto, ¿no? Pero cuando la distancia es muy grande, lo que sucede es que si nosotros agarramos y dejamos muy suelta la cadena, nuevamente el término no es el correcto, pero en realidad lo que sucede va a comenzar a latiguear, va a comenzar a chicotear la cadena por el tema de la distancia y la vibración que produce, ¿no? Entonces no es algo bueno para la transmisión. Es por eso que se tiene este tipo de cuidados, ¿no? Tiene que estar un poquito más tensada para distancias más grandes de 850, ¿no? ¿Qué se refiere a esto, por ejemplo, que dice cargas reversas y repentinas? En este tipo de sistemas de transmisión, como estamos viendo acá, ¿no? Para este, ¿no? Que son verticales, puede ser para elevación de carga, ¿no? Entonces, podríamos tener algún caso en el que pare el sistema de transmisión, para el motor, entonces, ¿qué es lo que va a tender a hacer la carga? Va a tender a retroceder, ¿no? Por el peso que tiene. A eso se refiere, perdón, esto que dice cargas reversas repentinas, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algo que quisieran que les aclare tal vez. Inge, una pregunta. ¿El pesado de la cadena tiene algún parámetro, digamos, depende de la velocidad, o sea, que tanto se pesa, o depende de la carga que va a mover para pesar la cadena? Depende de la distancia de span. Cuando trabajas en un sistema que es horizontal, ahora si es vertical, directamente igual, bueno, tiene que ver con la distancia de span, pero ya no se maneja con el porcentaje que se maneja de forma horizontal. O sea, se vuelve un poquito más tensado, se tensa un poquito más la cadena. El criterio en realidad está en base a la distancia no es distancia de centros, a la distancia de spam. La distancia de spam, esta que les estaba mostrando hace un momento, es una distancia que se la conoce como de puntos de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Hay un punto en el cual la cadena, los eslabones comienzan a tener contacto con los dientes del piñón, con los dientes de la catalina. Entonces, a partir de ahí, entre esos dos puntos se mide lo que es la distancia de spam. ¿Ya? Así se hace acá. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta?
Ya. El tema de los desgastes. Para eso previo hay que ver el tema de la instalación. Uno, en algunos casos se puede quitar la vieja cadena y hacer una limpieza de los piñones, ¿no? Esto acá es bastante importante. Hay que hacer el tema de alineación. Hay que ver si hay algún desgaste en los dientes del piñón, de la catalina, porque en algunos casos suele ocurrir de que se presenta esto que se conoce como el pico del oro. No sé si alguna vez han podido ver. Quiere decir que generalmente el diente que puede tener, estoy tratando de dibujarlo bien, van a disculpar, puede tener esta forma, luego llega a deformarse y tener más o menos esta forma. Le sale como una especie de pico, ¿no? Esto se debe a que generalmente la cadena puede llegar a variar el paso, ¿no? Las cadenas, miren, bueno, aún así estamos hablando de elementos que pueden sufrir algún tipo de deformación, entonces sufren alargamiento y cuando llegan a alargarse, ¿qué es lo que pasa? Que el paso, ¿no? Que nos permite a nosotros de que la cadena ingrese en cada uno de los dientes, ¿no? Lo que sucede es que gracias al incremento del paso, la variación del paso, el eslabón tiende a irse no al diente que le corresponde, sino al siguiente diente. ¿Por qué? Porque está tan alargado que el paso ya no le permite entrar dentro de lo que es el diente. Entonces, de esta manera comienza a producir un desgaste en los dientes, ¿no? Comienza a producir un deterioro como el que estamos viendo en este momento. Entonces, es bueno siempre revisar un desgaste de los dientes porque en el peor de los casos lo que nosotros vamos a tener que hacer es no solamente cambiar cadenas, sino también cambiar lo que es el piñón y lo que vendría a ser la catalina. ¿Ya? Eh, por otra parte, dice, generalmente lo que se recomienda es cambiar la cadena, ¿no? Pues cambiamos la cadena y de esa manera preservamos el estado de lo que es el piñón y la catalina, ¿no? Una vez hecho eso, ponemos en funcionamiento y dejamos que trabaje unas 24 horas para volver a retencionar. Lo que pasa es que nuevamente en algún momento seguramente se va a deformar nuevamente y después de eso hay que volver a tensar, ¿no? Para que no haya problemas de tensar. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No es tanto problema en realidad de la cadena, así como les decía, el tema de mantenimiento es mucho más sencillo. Algo que sí es importante resaltarles acá es el caso de el tema del estiramiento, ¿ya? ¿Hasta cuándo yo sé que está bien que haya un determinado estiramiento de la cadena? Uno, y muy importante, yo debo conocer cuál es la longitud original de mi cadena. ¿Cómo es que yo sé cuál es la longitud original de mi cadena? Ustedes tienen la cantidad de número de pasos, que quiere decir la cantidad de número de eslabones que tiene la cadena. Puede que tenga, no sé, puede que tenga unos 100 eslabones, ¿no? Eso va a ser mi, así por así decirlo, mi n, ¿no? Después de eso viene el paso, ¿no? ¿Qué pasa si estoy usando una cadena de rodillos como las que estábamos viendo, ¿no? Una 0,8B, digamos, ¿no? La 0,8B tiene media pulgada, ¿no? ¿Cuánto es media pulgada? Es 25.4 dividido entre 2 es 12. 12. Exacto, gracias. 12.7, ¿no es cierto? 12.7 milímetros. Entonces, esta cadena tiene 11 eslabones, ¿no? Esa es la cadena en número de pasos. Tiene 100 pasos. Ahora, la longitud total de esta cadena va a ser el multiplicar esos 100 pasos, esos 100 eslabones, por la medida que tiene el paso, que es de, en este caso, 12.7, ¿no? Entonces, después de eso, lo que hacemos básicamente es 12.7 por 100, ¿no? Que es, no sé si estoy mal, vendría a ser 1270. Entonces, esa es la longitud en milímetros de mi cadena. ¿Qué es lo que yo tengo que controlar? Que esta distancia, yo voy a agarrar y voy a comenzar a medir o sea, ya mi cadena, o sea, la cadena física que yo tengo.
Voy a agarrar, la voy a medir, esto de acá va a continuar, ¿no? Entonces tenemos por acá, van a disculpar mi dibujo, estoy un poquito mal del pulso. Ahí está. Entonces vamos a agarrar y vamos a medir desde aquí hasta aquí, ¿no? La longitud total de la cadena. Esto ya es en la cadena física, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar acá? Que no exceda del 2 al 3% de esta longitud. ¿Qué quiere decir? Tengo 1270. ¿Cuánto es? Nos vamos a ir al extremo. ¿Cuánto es 1270 al 3%? Básicamente agarrar y multiplicar los 1270 multiplicado por 0.03. Esto es 38.1, ¿no? Entonces, segundito, ahí está. Esto de acá, ¿no? Al 3%, perdón, 38.1. Es 38.1, ¿sí? Entonces, quiere decir de que si yo agarro y estos 1270 le sumo, ¿dónde está? Ahí está. Le vamos a sumar los 38.1. Ya estaría en el límite de formación de mi cadena. O sea, tendríamos básicamente esto más 1270. Tendríamos alrededor de 1308. ¿Ya? Entonces estaría el límite. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo permito que la cadena se deforme más, voy a tener el problema que les comentaba hace un momento, que era el de pico del oro. ¿Qué quiere decir esto? Que la cadena siempre va a tender a irse al siguiente diente y no al diente que le corresponde. Entonces vamos a comenzar a deteriorar los dientes del piñón y de la catalina, ¿no? Al margen de que estos dientes, miren, generalmente cuando se fabrica piñón, catalina, se puede hacer por inducción o por algún otro proceso térmico. Se hace un recocido de los dientes para que ganen más resistencia, ¿no? Pero aún así este problema puede provocar lo que estábamos viendo hace un momento, como el tema del pico del oro, ¿no? Lo que les decía, la deformación del diente. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más, alguna consulta. Ya, no hay más preguntas, ¿no? Perfecto. Ya para terminar, ¿no? Nuevamente, no sé si tienen alguna consultita. Estas diapositivas. Ingeniero, buenas noches. Dime, te escucho. Disculpe, la tarea que estaba fijada para hoy era del informe eh, sobre el kit de grasas que hicimos o que conocimos la anterior clase. ¿Será que lo puede posponer para el día de mañana, la entrega? Ya. Hoy estamos 4. Lo voy a reprogramar hasta el 7, pero después del 7 ya no hay modificación de la fecha, chicos. Entonces traten de prever. Entonces lo estoy poniendo hasta el 7 de mayo, que vendría a ser el día viernes. ¿Ya? Gracias, muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? En que yo no consulta en el tema de planos, en que no modificó todavía, lo va a modificar, ¿sí? No, ya está. Ya está modificado. El capítulo 3 igual, Inge. ¿Sí? Perdón que lo moleste. Sí, Ya, también. Inge, gracias. ¿Listo? Gracias. Ya, no te preocupes. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta más? Ya.
Perfecto, chicos. Les mando un saludo grande, pónganse a trabajar, no se olviden las actividades que tienen. Hemos modificado ya varias fechas, entonces, eh, nada, ¿no? Traten de cumplir ahora con esa prórroga más que tienen. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta acá. Les mando un saludo grande y que pasen una buena noche. Gracias, Inge. Hasta luego.